Bien, en mi discurso, cuando fui elegido presidente del Parlamento de Cataluña, lo dije, lo mantengo e intento aplicarlo, intentaré aplicarlo en todo mi mandato. Quiero aplicarlo en todo mi mandato, esa voluntad de diálogo. Ofrecí diálogo al gobierno del Estado y ofrecí la voluntad, mi más sincera voluntad, no solo de este diálogo, sino también de que la política esté en el centro de todas las decisiones que podamos tomar durante esta legislatura. Y a esa propuesta, a ese ofrecimiento de diálogo, la respuesta del Gobierno del Estado español ha sido la amenaza. Ha sido la amenaza hacia el presidente del Parlamento de Cataluña y hacia la institución que hoy represento. Debo decir que yo no propongo arbitrariamente ningún candidato al debate de investidura a presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo que hago yo es recoger la voluntad mayoritaria de los grupos de esta Cámara, escucho todos los grupos y en este sentido ya anuncié que el único candidato propuesto era el señor Puigdemont y además era el que podía reunir a su entorno una mayoría suficiente para ser investido. Cumplo así lo que manda el reglamento del Parlamento de Cataluña y eso lo sé yo y debería saberlo también la vicepresidenta del Gobierno español. Yo no propongo candidatos a mi voluntad personal, sino recogiendo las mayorías parlamentarias. Y en este sentido, creo que la decisión del Consejo de Ministros, que la decisión del Gobierno español va en contra de la voluntad de los grupos parlamentarios de esta Cámara, se impugna la voluntad mayoritaria de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que es lo mismo que decir que se impugna el voto de millones de catalanes y catalanas, que es lo mismo que decir que se impugna la democracia. Y en este sentido yo pido al Gobierno del Estado español, al Gobierno español, respeto a la mayoría parlamentaria, respeto a los diputados y diputadas de esta Cámara, respeto, en definitiva, al voto de los catalanes y las catalanas. Y hoy anuncio que cuando tengamos respuesta formal del Tribunal Constitucional, trabajaremos en la respuesta jurídica y política a esta situación. Una situación, insisto, que pretende impugnar no lo que plantea el presidente del Parlamento de Cataluña, sino que pretende impugnar lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de este país. El mensaje que nos está transmitiendo el Gobierno español hoy es que, a su parecer, los catalanes y las catalanas no hemos votado bien. Este es el mensaje que nos transmite el Gobierno español. Por eso insisto en pedir respeto a la Cámara, respeto a esta institución, respeto al voto de los catalanes y las catalanas. La democracia no se impugna, no se impugnan los derechos fundamentales de los diputados y diputadas de esta Cámara. Insisto con lo que he dicho antes, el Pleno está convocado para el martes 30 a las 3 de la tarde. Usted ha dicho que va a analizarlo con los servicios jurídicos una vez se produzca este recurso al Tribunal Constitucional. ¿Usted como presidente del Parlamento respetará el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara?
Bien, nosotros plantearemos esta respuesta, una respuesta que en términos políticos tiene que ser una respuesta de dignidad de esta Cámara. Yo represento la soberanía de esta Cámara y también el resultado electoral, y en esta línea será la respuesta que plantearemos la semana que viene desde un punto de vista político, desde un punto de vista jurídico. Hoy no puedo avanzar nada porque obviamente solo lo que tenemos es una declaración posterior al Consejo de Ministros, pero ninguna notificación oficial. Insisto en lo que he dicho, analizaremos desde un punto de vista jurídico, con los servicios jurídicos de la Cámara, cuál debe ser la respuesta. Molt bé, moltes gràcies.